Indudablemente hay remedios muy potentes, antibióticos, corticoides, etcétera, que hacen muy buen efecto, pero tienen sus contras. A veces en el jardín de nuestra casa tenemos remedios, ¿no es cierto?, que tradicionalmente se usaron y podrían volverse a usar, ¿no es cierto? No quita eso de que si es necesario se usen los otros, ¿no es cierto? Ahí por eso vamos a desarrollar eso, ahí hemos hecho toda una lista de remedios y también explicamos una vacuna de tipo homeopático en forma de globulitos, ¿no es cierto?, que nos da muy buen resultado, ¿no es cierto? Así que todo esto puede ser útil. Si pueden poner la 4. Ya vamos a pedir la producción. Va subiendo, bárbaro. Ahí las distintas terapias que formas farmacéuticas que hay. Las inhalaciones, por poner en el pecho, ¿no es cierto?, hacer fricciones. Ahí se absorbe por piel. Que es lo importante. En las inhalaciones, cuando se hace por forma de ungüento, se absorbe por piel en realidad, va a circulación el medicamento, pero aparte, como generalmente uno está afiebrado en esa situación, algo se evapora y uno lo inhala. Entonces, por esas dos vías es que esos ungüentos sirven. Las tisanas también. Las tisanas, después hay jarabes, comprimidos, cápsulas, y después el tema de ponerlo en la almohada, que eso por ahí se usan, por ahí las plantas sedantes, ponerlas en la almohada, pero también se pueden poner uno lo inhala a la noche. Y los remedios en forma de jarabe también, ¿no es cierto?, como el jarabe de Ambay, del que vamos a hablar. Sigamos a ver. Bueno, ahí tenemos más placas que tienen que ver con ahí el tratamiento, más o menos que en el consultorio del pulmón bronquio son lisados, es decir, lisar quiere decir desarmar. Se desarma un pulmón y bronquio de neonato, de animal vacuno, ¿no es cierto? Y eso digamos, los aminoácidos más pequeños, y eso al ingerirlo se va al órgano equivalente y eso permite regenerar el árbol respiratorio. La fórmula antigripal, que la tenga, ¿no es cierto?, con pulmonaria, con equinacia, propóleo y con y Salix. Doctor, ¿no eso reemplazaría lo que es la vacuna antigripal, que tanto se habla para adultos también en esta época del año? Claro, puede colaborar, se pueden hacer, ¿no? El jarabe de Ambay, como decía, el propóleo, que es un potente antibiótico natural. Recordemos que las momias, 4.000, 5.000 años y están conservadas con propóleo. La nebulización es con ajo, picar un diente de ajo, aplastarlo, ponerle suero fisiológico y ponerlo, ¿no es cierto?, en líquido, y eso haciéndolo en nebulizaciones me da muy buen resultado, ¿no es cierto? Muy buen resultado, porque el ajo tiene el disulfudo del hilpropilo, que es la vieja fórmula de Daumac de los sulfatiazoles. Entonces eso me da muy buen resultado. Es un esquema de tratamiento. Aparte es broncodilatador, ahora vamos a hablar del ajo también, y tiene derivados de la cisteína, que después se van desdoblando en alina, alicina y disulfuros, pero que son todos derivados de la cisteína, como es la N-acetilcisteína, que es el principio activo de la CEMUC. Ondina, esa fórmula antigripal, ¿qué contiene? Recordarlo para la gente. En la fórmula, en realidad son cuatro tinturas unidas en una sola, porque el tema era que por ahí en la farmacia nos pedían algo para la gripe. Sí. Y salíamos con 4 botellitas, propóleo por un lado, una mezcla que es... ¿Y esto sintetiza todas esas? Y esta es una mezcla que tiene las 4 tinturas, la de propóleo, la que es antiinflamatoria, que tiene corteza de sauce, ortiga y demás, la de la parte respiratoria, que tiene Ambay, pulmonaria, anacahuita, quebracho blanco, chañar, que es de las plantas que vamos a hablar ahora, y una mezcla que es para levantar las defensas, que tiene quinazo, uña de gato, lapacho. ¿Y eso tendría una cobertura de, 2 meses, 3 meses, que es lo que reemplazaría la vacuna antigripal? Esto es bueno tomarlo como preventivo y después tomarlo en dosis más grande cuando uno está... O sea, por ejemplo, uno a la noche se siente que le arden los ojos, que se siente afiebrado, como que al otro día se va a engripar, o le duele el cuerpo y demás. Uno lo tiene que tomar en ese momento.
porque el propóleo, que es el principal principio activo de la fórmula, actúa en el inicio de la enfermedad de la gripe. Claro. A ver el otro que sigue. Entonces es bueno tomarlo como preventivo en dosis más baja, pero se puede tomar cuando uno está por engriparse en dosis más alta, ¿no es cierto? Seguimos, doctor, escuchándolo y viéndolo. Bueno, acá está la vacuna que le digo. Influencinum, oscilococina y basilinum a la 200 centesimal. Los glóbulos son estos, ¿no es cierto? Se ponen en la tapita, unos 10 glóbulos, pueden ser más, ¿no es cierto? Esto se toma y se deja, como dice ahí, 10 glóbulos en ayuno, media hora antes, no ingerir, media hora, ¿no es cierto? No ingerir nada, dejar disolver como si fuera un caramelo. Una vez por semana, 3 semanas. El día ideal por lo general es el domingo, que pueden descansar la gente, que puede hacerlo. Más si le da a los chicos también. Y repetir 3 domingos, descansar 3 y volver a repetir durante toda la temporada invernal. Los que son muy sensibles pueden hacerlo todo el año. Es una vacuna homeopática oral que levanta las defensas y ante la injuria gripal estamos preparados, ¿no es cierto? Estamos montados. Esto sería, ¿no es cierto? Estos son los glóbulos. Hay que tratar de no tocarlos con la mano, ¿no es cierto? Para que no pierda poder. Pero la forma sería esta. Bueno. Esto, ¿no es cierto?, me ha dado muy buen resultado en la prevención, sobre todo, ¿no es cierto? Es totalmente inofensivo. Una de las hijas mías, esta es la tercera, la cuarta, Astrid, una vez encontró frasquitos de glóbulos, no eran estos, eran otros, tenía 4 o 5 años, se los comió porque son dulces, ¿no? Pero no pasó nada, le quiero decir, el grado de no tener ningún peligro, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. Bueno, ahora creo que la vitamina C. Los lugares que más tenemos vitamina C, la fruta, el pimentón, la naranja, la sandía, los limones, ¿no es cierto?, el kiwi. Este otro viene a ser el cherry, sería, ¿no es cierto? Ese tiene mucho licopeno, el que es otro tema, ¿no? Es el que más licopeno tiene de los tomates. Y el licopeno es el pigmento, y ese es bueno para la próstata. Tiene más virtud. Se va a elegir usted, sí. Y tiene tomate distinto. El cherry como hombre, aunque tenga la próstata bien, le conviene el cherry. Además, si tiene un terreno, en vez de tener una planta inútil, plante un cherry, que es una plantita chica, y cientos de frutos. Y el que más licopeno tiene, casi duplica al tomate común. Entiendo. Claro, ese es un uso, ¿no es cierto? Bueno, a ver, sigamos. Que era el de Lambay. Lo que quería comentar, la fruta es muy bueno consumir. El propóleo. El consumir frutas con vitamina C es muy bueno, pero el tema es que el contenido no es muy alto y se tiende a oxidar. Entonces por ahí uno termina tomando el redoxón, digamos, el de 1 gramo. Por eso había citado ahí alguna serie de plantas, de frutos que tienen vitamina C, pero ese es el gran problema de la oxidación de la vitamina C. El propóleo. Piense usted que en una colmena hay hasta 100.000 abejas, 80.000, 90.000, 100.000. Nacen 30, 40.000 por día. Y nunca hay ahí un problema de infección hospitalaria, ¿no es cierto? Porque hay abejas que se dedican exclusivamente a fabricar propóleo. Propóleo viene del griego, pro es adelante, y poli, ciudad, adelante la ciudad. ¿No es cierto? Eso les permite mantener sin infecciones a la colmena. Adelante la ciudad de las abejas. Una vez encontré con un amigo, teníamos una colmena, y encontré una rata muerta, y me dice, ¿qué pasó? Y bueno, ¿qué pasó? Las abejas vieron a esa rata, les gusta la miel igual que a nosotros. Y entró la rata a comer miel, la aguijonearon la abeja y la mata. No vino la compañía Sepelio a retirar el cadáver, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué hicieron las abejas? De las glándulas faríngeas sacaron un producto, lo trabajaron con las patitas, fueron a las plantas que tienen resina
y sobre todo las de hojas agudas, pusieron miel, pusieron otra cosa y otras secreciones de ellas. Con eso cubrieron el cadáver de la rata, quedó hecha un cartón, lo mismo que las momias egipcias, por eso le digo, y quedó un cartón y no le molestó para nada, pudieron seguir trabajando en la colmena. Eso le da idea de la potencia que tiene. 5.000 años las momias egipcias se conservan gracias a que están en propóleo. Bueno, por eso le digo la importancia del propóleo. Acá dice es anestésico, inmunomodulador, antiinflamatorio, antialérgico, para bronconeumopatías, problemas de bronco y pulmones, para antiviral y antibiótico al mismo tiempo, es decir, para las bacterias, antiviral para los virus. Es extraordinario. Yo tengo la costumbre todos los días de con el desayuno unas 10, 20 gotas de propóleo y otras tomo en el tecito que tomo a la tarde, lo pongo a la tarde. Y eso me permite, ¿no es cierto?, no hacer... Lo que hay que tener en cuenta que es un complejo que tiene muchos componentes de las plantas. Tiene resinas sacadas de las plantas, tiene aceites esenciales. Como tienen otras plantas, más allá del propóleo no es una planta, pero como tienen plantas como el eucalipto también, los aceites esenciales lo que tiene es que fluidifican la mucosa, fluidifican el mucus que libera la mucosa, pero aparte los aceites esenciales irritan la mucosa, actúan como un efecto irritativo. Eso hace que se muevan más las cilias, que empujan el moco hacia afuera. Aumenta en realidad en un primer momento el moco, pero hace que las cilias lo muevan y lo licúan a su vez, los aceites esenciales. Tanto como lo que tiene el propóleo, como los que hay en el eucalipto, en el tomillo, en la salvia. Hay muchas plantas que se citan que tienen aceites esenciales. Todas las que tienen olor fuerte son todas las que tienen aceites esenciales, que están en las listas de lo que sirve para la parte respiratoria. Y esa sería la forma de actuar. Y el propóleo es otro de ellos, ¿no es cierto? Y con respecto a la parte antiviral es importante el tema de que evita la entrada del virus. En la época del COVID se hacían spray con propóleo para esparcirse la boca porque es bueno para evitar la entrada del virus. También acorta el periodo de estado, reduce las reinfecciones y demás, las recidivas de infecciones y demás. Y con respecto al efecto antibiótico, es importante tener en cuenta que no provoca disbacteriosis como provocan los antibióticos normalmente, a nivel intestinal, por ejemplo. Entonces, y más que nada actúa sobre los gérmenes gram positivos, que los que están dentro de la lista que afectan la parte respiratoria, la mayoría son gram positivos, y actuaría más sobre estos. Entonces es interesante todas estas cuestiones. Y aparte el efecto de que tiene flavonoides sacados de las plantas, justamente porque deriva de las plantas, tiene flavonoides, que los flavonoides siempre se caracterizan en las plantas por tener ser principios activos antiinflamatorios. Bueno, y un resumencito quería hacerle explicando un poquito más todas las funciones que tiene. ¿El propóleo es mejor en caramelos? Viene en caramelos, pero tienen que ser realmente caramelos. Cuando son más feos, más efectivos son, porque el propóleo es feo, es amargo. Cuanto más feos son, más amargos son, es porque realmente tiene propóleo. Y uno tiene que fijarse, por ejemplo, lo pone pone un vasito de agua, le echa unas gotitas de propóleo y se pone todo blanco la solución. Ahí sabe que es propóleo de verdad y no es hasta adulterado, digamos. Es una forma de saberlo. Ya vamos a seguir. Como le digo, viene tintura madre, puede ser con respecto a la tintura madre, ¿no? Que es la otra forma que viene. Ya vamos a ir viendo otras placas que tienen que ver con la número 7, que tiene que ver con el Lambay. Ahí está, mirá, el Lambay ondina. Ahí está Tarzán de los monos. Falta el mono. Está bien, está bien. Es una plantación de Lambay. En Paraguay llega a tener hasta 5 o 6 metros el Lambay. Acá no llega tanto, ¿no es cierto? Pero traje una vez de Paraguay plantas y crecen así, ¿no es cierto? Bien altas, es una hoja extraordinaria. Hay un caso de simbiosis con el Lambay bastante raro. Hay una hormiga, la Formica rufa se llama, que lo usa como caza al Lambay. Y hay mucha gente que mata a esa hormiga, pero esa hormiga usa de caza el Lambay, porque el Lambay, el centro, es hueco, y ahí hace el nido y todo.
pero lo combate, se aparece un pulgón, se aparece una plaga, van y lo eliminan y recorren continuamente el Ambay. Así que lo protegen, ¿no es cierto? Es como esos pajaritos con los cocodrilos que lo ayudan en un caso una de simbiosis. Antes de seguir hay que recordar que tenemos aquí 2 libros del doctor Giraldo Motura que los tenemos para sortear con la gente que llame y deje mensajes en nuestro comunicador y en nuestros números para que luego después lo vamos a sortear y van a ser adjudicados a quienes nos están siguiendo y también consultan o escriben para participar de estos sorteos de los 2 libros del doctor Giraldo Motura. Seguimos con más material compartiendo con Ondina y con Giraldo esta cuestión que tiene que ver con las enfermedades o de prevenir de manera natural en el otoño y el invierno las enfermedades. Ondina. Estábamos hablando del Ambay, ahí vemos los principios, yo pongo los principios activos pero no para aburrir, sino para que tengan en cuenta, es una planta que ayuda a nivel cardiovascular, tiene un efecto como que fuera la digital, aumenta la fuerza de contracción del corazón, pero produce bradicardia, reduce la frecuencia cardíaca, tiene tal cual el efecto del... algo así como muy bueno curativo, y significa agua, algo curativo que sale del agua, porque tiene que tener un ambiente húmedo, ¿no es cierto? Estuve un tiempo en Paraguay recorriendo lo que pude, la selva y todo, ¿no es cierto? Y entonces ahí pude hablar con gente que hablaba bien el guaraní. Yo algunas palabritas no me conozco. Bueno, y me pude entender con ellos, muy amable, muy linda gente. Y del lago Ipacaraí, la zona que le dicen la cordillera. De paso les pregunto a ustedes 2 porque hay mucha gente que quiere conocer y quiere preguntar cosas importantes. Por ejemplo, alguien nos dice algún remedio casero para la tos, picazón de garganta. Bueno, el Ambay es uno de ellos, tal cual. Que asociaran tal cual. El jarabe de Ambay es extraordinario. Siempre en jarabe, no en caramelos. No, vienen caramelos también. Ambay con propóleo. Viene en cápsulas también, en extracto seco y preparado en cápsulas. El poder antibiótico que tiene el Ambay con el propóleo. Con respecto a la tos muchas veces por un efecto de broncoespasmo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos flavonoide. Yo elegí entre los principios activos la isovitexina porque es un flavonoide que es antiinflamatorio y broncodilatador. Por eso es que lo elegí dentro de la cantidad de principios activos. Los esteroles son del tipo de los corticoides, que también serían como un corticoide natural. Y los ambaína, cecropina tienen más efecto a nivel cardiovascular, como le decía, un efecto parecido a la digital. Otra pregunta de la gente, que para las infecciones urinarias, ¿qué tipo de productos naturales se puede conseguir? Bueno, por ejemplo está el Galluva uva ursi, la hierba de la piedra. La hierba de la piedra. La de montaña, Y el arándano. Y el arándano también. La Califa cordobensis. Esa es la que crece. Si usted ha ido a la montaña, a Carlos Pau, esa zona, o ha ido a las sierras altas, entre piedra y piedra surge como un musgo. Ese se llama, acá la variedad nuestra, Califa cordobensis. Es el primer vegetal que hubo en la tierra cuando se retiraron las aguas. Y es la mezcla de una planta, ¿no es cierto?, una talófita, con un alga, que era planta marina. Era cuando se retiran las aguas y aparece la tierra. Primero todo era agua. Entiendo, sí. Cuando descendieron ahí, por el efecto de los volcanes, ahí aparece, y como de la primer planta que hay, ¿no es cierto?, hace millones de siglos, ¿no? ¿Dónde se consigue la planta de Ambay? Pero se consigue. ¿O dónde habitualmente se puede ver? Acá en la zona, ya llegando al Guayquiraró, ya llegando a La Paz, crece por todos lados y se transforma en una plaga. Acá hay plantación, acá en Entre Ríos hay, y se hace una plaga de la cantidad que crece. Hay que saber diferenciarla o reconocerla. Sí, tal cual. Pero es plaga directamente. La cantidad, cómo crece, hay que por momentos sacarla de los lugares y demás, porque es como el aloe, que el aloe termina siendo una plaga como por cómo crece. El guaco, que es otra planta para la parte respiratoria, que no vamos a hablar porque tuvimos que hacer una selección de las plantas, porque son una cantidad, pero el guaco es otra justamente que también crece como una plaga. En Paraguay yo he visto le llaman ambay, ambaú o palo de lija, porque a las arpas he visto que
Las harpas, cuando se seca la hoja, el en vez de la hoja, es como una lija fina. Y a las harpas, días enteros están pasándole. Dice que tiene más sonoridad. Probablemente el palo santo con el que se hacen las harpas, ¿no es cierto?, tenga algunos huequitos o algo, ¿no es cierto?, que provoca también que ellos pasándole el ambay tiene una sonoridad extraordinaria. Otra pregunta de la gente, remedios caseros por el tema colesterol. La paltanizada, la hoja de paltanizada. No la palta, la hoja. La hoja de paltanizada. Es uno de la tramontana, es otra planta que se usa. La hoja de palta, ¿qué hay que hacerle? Y se puede hacer manzana vinagre de manzana también. Y se puede hacer como decocción. Vinagre extraordinario. El vinagre, pero tiene que ser de manzana. Partes iguales. Usted en un carro póngale 4 dedos de vinagre de manzana, 4 dedos de miel. Lo revuelve bien. Yo no tomo ninguna bebida alcohólica. Mi bebida es vinagre de manzana con miel. Yo estoy comiendo, pongo agua y le echo 2, 3, 4 cucharadas, un chorro, lo tengo ¿Eso preparado. todos los días hay que hacerlo? ¿Todos los días para bajar el colesterol, el vinagre de manzana? Y además es digestivo. Tiene una cantidad de propiedades. Vinagre, manzana y miel. Después el omega 3, el omega 3 que ya se comercializa. Más preguntas de la gente. ¿Es bueno consumir diariamente ajo? Sí. Si quiere hablar, el ajo, del ajo. Consumir ajo todos los días. El ajo, como yo le decía, es extraordinario. Se hizo un estudio, ese fue en la India, tomaron una cantidad de cápsulas de Petri que le pusieron gérmenes, tifoidea, difteria, tétano, tuberculosis, sífilis y todo. Y le echaban jugo de ajo, ¿no es cierto? Y todas las bacterias morían. Está bien. Y como le decía, el disulfuro del hilpropilo. ¿Se puede poner la 20? ¿Se pueden poner la 20? Que el ajo. Ahí ya le vamos a pedir a producción para ver la placa número 20, que tiene algunos detalles importantes para que... Del ajo. Estamos buscando, pero tenemos muchos más mensajes de la gente. Ondina, le preguntan, ¿qué es bueno para el catarro y eliminar la flema? Justamente esto de lo que estamos hablando, el ambay, el eucalipto también, que lo que hay que tener en cuenta es que se habló mucho en la época del COVID, se habló mucho por el tema de que podía generar toda una inflamación y demás, pero ¿qué es lo que pasa con las plantas que tienen aceites esenciales, incluido el eucalipto? Que el eucalipto es la estrella, digamos, y fue la estrella con el COVID. Que uno si lo toma por infusión, porque el hecho de que cuando uno se hace la inhalación, por el mismo calor y demás, puede inflamar. Entonces, si uno se hace una infusión de eucalipto, después se absorbe y se elimina por vía pulmonar también. Una parte se elimina por vía pulmonar. Entonces va a tener efecto en la parte pulmonar sin que uno tenga que hacer una inhalación en caliente. ¿Me explico? Entonces, se puede usar, si se tiene miedo de eso, se puede usar de esa forma. Ojo con, si están hablando de los chicos muy chiquitos, hay que tener cuidado con los aceites esenciales, por ejemplo, los aceites esenciales de pino, de trementina, un montón de alcanfor, porque hay que tener cuidado con los chicos muy chiquitos porque le puede provocar broncoespasmo, al igual que los asmáticos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aceites esenciales muy fuertes, como el caso del alcanfor y demás, porque ese es el problema. Y no ponérselos en la cara, en la zona de la cara a los muy chiquitos. En los muy chiquitos no hay que usarlos directamente. Son muchísimos los mensajes de la gente. Les voy preguntando y les voy comentando porque el tiempo se va pasando. ¿Qué se puede tomar para frenar la osteoporosis? Bueno, para la osteoporosis, una de las plantas que sirve es la maca. La maca ayuda a fijar el calcio. Y después algo natural, hacer ejercicio. Esa es la forma de fijar el calcio. ¿Qué se puede tomar porque sufre ojos secos y boca pastosa? Bueno, el ojo seco y boca seca puede ser un síndrome de Sjögren, que se llama, que es de tipo autoinmune, que acompaña muchas veces a otras enfermedades autoinmunes. Habría que investigar, puede ser que esté solo el síndrome de boca seca, o puede ser que esté acompañado a otras patologías. Habría que investigar, habría que ver el caso, investigarlo bien, porque puede ser que haya otra patología de base junto con el síndrome de Sjögren. Otra consulta de la gente, dejó de fumar y pregunta qué se puede utilizar para limpiar los pulmones. Claro, ese es el tema. Cuando uno deja de fumar, lo que pasa es que
A la noche aumenta el tono parasimpático lítico, que el tono parasimpático lítico, el sistema nervioso autónomo de tipo parasimpático, actúa más que nada a la noche. El simpático actúa en la emergencia y la huida, más que nada de día, cuando uno está en situación activa, digamos. Y el tono parasimpático se activa a la noche. Y a la noche el tono parasimpático lo que hace es aumentar la secreción bronquial y producir broncoconstricción. Pero más que nada aumenta la secreción bronquial a la noche. Entonces es típico que la gente que deja de fumar a la mañana se despierta a alargar todo el moco que generó a la noche. Una de las cosas es justamente se dan caramelos de Ambay, que los caramelos para fumadores naturales son caramelos de Ambay, que van a ayudar a desinflamar, tiene un efecto expectorante. No solamente esto, la hiedra, la Hedera helix, la coru para dejar de fumar, pero para el tema, yo lo que estaba explicando es cómo se hace para sacar toda la expectoración que largan cuando quieren dejar. Y bueno, el ejercicio respiratorio yoga también, sobre todo. Y el golpeteo acá. Claro, la Hedera helix, como le decía, que tiene saponina. La saponina hace como un efecto detergente, disuelve, es mucolítico, se dice, la hiedra. Igual el regaliz, pero por ahí está más comercializada la hiedra, que es la Hedera helix, y la tos, el jarabe a tos. Lo que hacen las saponinas que tienen son como un jabón que disuelve el moco y lo hacen largar.